Estaremos hablando sobre permaneciendo en un verdadero arrepentimiento. Permaneciendo en un verdadero arrepentimiento. Staan vast te blijven in de echte bekeering eigenlijk. Dat zou ik het thema noemen vandaag. Permaneciendo en un verdadero arrepentimiento. Leemos el capítulo 13, versículo 1 hasta el 5 de la narración según San Lucas acerca de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Dice así: arrepentíos o pereceréis. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Ese os digo quiere decir un amén verdadero, seguro. 4. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Padre, en el nombre de Jesús Nazaret, tu palabra es bendita, Dios mío. Tu palabra es gloriosa, Señor. Tú eres el santo de los santos, aleluya. Tú eres el santísimo, aleluya. El Dios de gloria y de poder, Dios mío, Padre amado. Padre, hoy, Dios mío, tú estás aquí, Dios mío. Tú eres el omnipresente, Dios mío. Está en todo lugar al mismo tiempo, Dios mío. Y tú dices en tu palabra, donde hay dos o tres, tú estás ahí, Dios mío, Padre amado. Padre, en el nombre de Jesús Nazaret, te pedimos, Señor, que te glorifique, que nos hable, que nos instruya, Dios mío, que nos corrija, que trate con nosotros, Dios mío, en este momento, Dios mío. Tú eres el verdadero, Señor. Padre, cualquier, Dios mío, Padre amado, bendito Dios, obstáculo, Señor, que haya, Dios mío. Padre, quítalo, Señor, en el nombre de Jesús. Quita, Dios mío, Padre amado, toda nube negra, Dios mío, que hay. Que quiere lugar del entendimiento, Dios mío. Padre, quiebra, Dios mío, para lo que se debe quebrar. En el nombre de Jesús, Dios mío. Padre, Dios mío, si hay cadenas, se han quebrado. Si hay cosas, se han quebrado. Si hay preocupación, se ha despejado, Señor, para amar. Padre, en el nombre de Jesús, glorifícate, Señor. En el nombre de Jesús. Señor, tu palabra es santa y pura. En el nombre de Jesús. Tuya es la gloria y la edificación de nuestra. En el nombre de Jesús, amén. Hermanos y hermanas, que Dios le bendiga. Amén. Aquí estamos, aleluya. Permaneciendo en un verdadero arrepentimiento. Jesús le habla o le da la respuesta a aquellos que le estaban preguntando sobre algo. Entonces, Jesús le dice bien claro que si no hay un verdadero arrepentimiento, todos perecerán de igual manera. Ahora, ¿qué es el arrepentimiento? Nosotros hemos estudiado, lo que hemos estudiado de la salvación, sabemos que el arrepentimiento es un cambio de mentalidad interna, viene del griego metanoia, un cambio de mentalidad interno o interno totalmente, que se manifiesta hacia afuera. Su naturaleza es de cambio. Aleluya. Que se manifiesta hacia afuera, que te separa del pecado y te mete en Dios. ¿Por qué? Porque hoy en día mucha gente piensa que el arrepentimiento es algo religioso. El arrepentimiento no tiene que ver con la religión, el arrepentimiento tiene que ver con un cambio. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros vemos en el versículo 1 que la religiosidad no salva. En el versículo 1 dice: en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre había Pilato mezclado con los sacrificios de ellos. Quiere decir que ellos estaban sacrificando
Era gente religiosa. Y Jesucristo viene y le dice en el versículo 3 que si no se arrepienten, todos perecerán igualmente. ¿Pero por qué? Observe algo. El arrepentimiento tiene que afectar nuestras emociones. Vamos al capítulo 15, versículo 17 de Lucas, ahí mismo. La palabra del hijo pródigo. Dice en el versículo 17 y 18, dice, oiga esto, y volviendo en sí, oiga esto, volviendo en sí quiere decir que afectó su voluntad, su conciencia y sus emociones. Volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Oiga esto, me levantaré, tomó una decisión, e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Quiere decir que en el arrepentimiento involucra las emociones, el intelecto y la voluntad. Aleluya. ¿Por qué? ¿Cómo se produce el arrepentimiento? Se produce por la palabra. Vamos al capítulo, aleluya, 6 de Efesios. Y a su nombre. Gloria. Gloria a Cristo Jesús. Versículo 17. Dice así, en Efesios 6, 17. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. La espada del Espíritu, que es ¿qué? La palabra de Dios. Oiga bien, la palabra de Dios. Ok, en Romanos 10, 17 dice, así que la fe es por el oír y oír por la palabra de Dios. Quiere decir que la espada del Espíritu es la palabra de Dios. El Espíritu Santo usa la palabra. Ahora, a través de la palabra, el Espíritu Santo nos llama a nosotros a un arrepentimiento. Pero ese arrepentimiento, cuando Él nos llama, nos transmite el conocimiento. En el conocimiento afecta, aleluya, el intelecto. En el conocimiento nosotros nos damos cuenta de lo que se está expresando, de lo que está expresando el Espíritu Santo acerca de Jesús. Entonces, ¿qué pasa? Hay alguna persona que cuando se le predica acerca de un arrepentimiento genuino, se ponen molestos, se molestan. Quiere decir que eso afectó sus emociones, tocó sus emociones. Entonces, ¿qué pasa? Que el Espíritu Santo te lleva a tomar una decisión. Entonces involucra la voluntad, involucra el intelecto, involucra las emociones y tienes que tomar una decisión. Entonces, ¿qué pasa? Un verdadero arrepentimiento conlleva, involucra estas tres áreas, pero hay que permanecer en un arrepentimiento genuino. Por eso la naturaleza del arrepentimiento es de cambio. Por ejemplo, vámonos a Jonás 3. Antiguo Testamento, profetas menores. Jonás. Capítulo 3, versículo 4. Y el versículo 8 y el versículo 10 vamos a leer. Dice así: y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Oiga, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive sería destruida, porque Dios había enviado a Jonás a Nínive. Y él predicaba y le decía que tenían que arrepentirse porque venía juicio de Dios. Versículo 8 dice: si no, cúbranse de silicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente y conviértanse cada uno de su mal camino y de la rapiña que hay en sus manos. Oiga, versículo 10. Y vio Dios
lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Oiga, ahora se produce por medio de la palabra. Aleluya. Se produce por la predicación del evangelio, lógico. Yo quiero que usted vaya conmigo, aleluya, a Romanos. Romanos 1, 16 y 17. Oiga lo que dice. Romanos 1, 16 y 17 dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios, oiga esto, para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe, como está escrito. Mas el justo por la fe vivirá. Oiga, por la predicación del evangelio se produce el arrepentimiento. Por la predicación de la cruz se produce el arrepentimiento. Porque el arrepentimiento es donde nosotros dejamos nuestra forma de vivir y adoptamos la de Dios en obediencia, en compañerismo con Él. Oiga esto. ¿Por qué? Porque el pecado alude claramente a la incapacidad de poder servirle a Dios como Él manda. Porque el pecado nos hace incapaz. Por eso Dios, aleluya, ha provisto esta provisión para que la salvación, por medio de su misericordia y amor, para que nosotros nos arrepintamos y permanezcamos en un compañerismo, aleluya, donde adoptamos su forma de vivir, su forma de ser, su forma de norma, aleluya, y moral, para que nosotros le demos la gloria y la honra a Él. Por eso tenemos que permanecer. ¿Por qué? 1 Corintios. 2 Corintios. Esa tristeza da salvación cuando nos arrepentimos y permanecemos en un arrepentimiento genuino. 2 Corintios 7, versículo 9 y 10. Oigan lo que dice. Se produce por la palabra, afecta nuestro intelecto por el conocimiento, afecta las emociones. Viene tristeza, algunos se rebelan. Yo he visto gente rebelarse, hermano y hermanas. Gente rebelarse, pero que yo he estado predicando y cuando veo a las personas se rebelan contra la palabra. ¿Por qué? Porque no resisten. El espada del Espíritu, el Espíritu Santo le mete la daga hasta el Espíritu. Hasta el Espíritu allá. Porque la palabra de Dios dice bien claro en Hebreos 4:12 que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, el espíritu y la coyuntura, y discierne los pensamientos y la intención del corazón. Quiere decir, y como es la espada del Espíritu, el Espíritu Santo le mete esa espada hasta lo más profundo del ser. Y algunos se resisten, entonces viene una rebelión. Ahí hay que se pare y comienza a tirar peste y se va porque no resiste. El Espíritu Santo lo confronta. Se sientan mal. No estoy de acuerdo con lo que predicó el pastor. Alguien le habló de mí. Así dicen algunos. Porque el Espíritu Santo lo está confrontando por medio de las Escrituras. Y tocó su intelecto. Le enseñó que está mal. Tocó sus emociones, que está mal. Ahora lo insta a tomar una decisión. Y ahí es que viene esto. Versículos 9 y 10. Ahora me gozo. No porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Porque habéis sido contristados según Dios. Para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Oiga, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Oiga, ¿qué pasa? Que el verdadero arrepentimiento
te lleva a tener dolor, pero un dolor genuino por tus pecados. Lo confiesas a Dios y te aparta de Él. Te aparta totalmente y pone como centro las normas de Jesús, sus normas espirituales, su norma mental, que crece intelectual, su norma social y sus normas físicas en todas las áreas de tu vida, para que crezcamos según la voluntad de Él, según Dios. Porque el arrepentimiento conlleva, aleluya, un cambio, pero hay que permanecer en ese cambio. El arrepentimiento quiere decir que nosotros dejamos nuestros pecados atrás, luchamos para no pecar. Claro, yo no estoy diciendo que usted nunca va a dejar de pecar. Estoy diciendo claramente que usted lucha para no pecar, que reconoce su condición ante Dios y lucha para mantenerse en santidad y honor para su gloria. Y si peca, pide perdón. Pide perdón. Hijitos, esta cosa os he hablado. Aleluya. Y estas cosas os escribo, porque por si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación o expiación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino por lo de todo el mundo. Ahí. Pero, como dije, es un cambio interno en el griego. Y en el hebreo habla de un cambio externo. Oiga. Entonces, un cambio interno que te lleva a apartarte del pecado y a permanecer en el Señor. Y que lo manifiesta hacia afuera en obediencia a la palabra. Entonces, la religión no salva. Jesús le dijo bien claro. Oye, ustedes creen que son galileos porque sufrieron, porque estaban en el templo, porque eran religiosos. ¿Ustedes creen que esos se salvaron? No. Los que estaban allí en Siloé, que cayó sobre ellos. Lo que cayó sobre ellos. ¿Usted cree que eran más justos, más limpios que los demás? No, todos son pecadores. Romanos 6:23, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. El pecado es la incapacidad para poder, óigame bien, vivir conforme a la voluntad de Dios. Ahora el arrepentimiento sí nos ayuda a nosotros a vivir conforme a su voluntad. Entonces, ¿qué pasa? Se produce, aleluya, por la palabra, pero también se produce por una fresca revelación de Dios o iluminación de Dios. Vamos a Job 42, 1 hasta el 6. Libro de Job. Tiempito, hay Job. Oiga lo que dice Job. Job 42, vers 1 tot en met 6. Het boek van Job dice así: respondió Job a Jehová y dijo, oiga lo que dijo, ya lo último, cuando Dios trata con Job, le dice: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí, que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Oiga, después que tuvo esa revelación fresca, ese trato con Dios, él entendió, aleluya, que su situación no estaba de total agrado ante Dios. Aunque era un hombre justo y Dios trató con él. Entonces, ¿qué pasa? Que el arrepentimiento se produce, aleluya, por el evangelio, por la palabra, por la predicación de la cruz y por una revelación fresca de Dios. Entonces hay que permanecer. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que Juan el Bautista
Bautista decía lo siguiente, 3, aleluya, 3:8, Mateo. 3:8, Mateo. Oiga lo que dice Juan el Bautista. Aleluya. Dice así: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Oigan, por eso es que tenemos que permanecer en un verdadero arrepentimiento, para dar fruto verdaderamente. Una persona que está verdaderamente arrepentida, que permanece, que lucha en un verdadero arrepentimiento, es una persona que da fruto. Es una persona que manifiesta la gloria de Dios. Es una persona dinámica. Es una persona guiada por el poder y la palabra de Dios. Entonces, tenemos que permanecer en un verdadero arrepentimiento para dar frutos. Entonces, ¿qué clase de frutos? Eso lo vamos a estudiar, lo vamos a ver más adelante. Pero lamentablemente, hay gente que tiene un arrepentimiento metameleín, un falso arrepentimiento. Tienen remordimiento, sí, pero no hay un cambio. Tienen dolor, sí, pero no hay un cambio. El Señor Jesús habla de un cambio interno que se manifiesta hacia afuera y que permanezcamos en Él para dar fruto como debe ser. Gloria a Dios. Tiene que haber cambio y el cambio se ve por medio del fruto. Observe, Mateo 27. Verdadero, un falso arrepentimiento. 3 hasta el 5. Oiga esto. Dice así: entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido, oiga esto, las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado, he entregado sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. ¿Qué quiere decir eso? No hubo un verdadero arrepentimiento. Dice que se arrepintió, pero no hubo un cambio interno. Óigame bien, hermanos y hermanas. Si nosotros no vivimos en ese cambio verdaderamente, en un verdadero arrepentimiento, óigame bien, vamos a quedar como Judas, vamos a estar ahorcándonos nosotros mismos espiritualmente, porque un arrepentimiento habla de cambio, habla de un cambio, de una metamorfosis. Por eso, vuelvo y repito, el arrepentimiento consiste totalmente en abandonar nuestra forma de ser y adoptar la de Dios, su forma en obediencia y en compañerismo con Él por medio de su palabra. Entonces, ¿afecta qué? El intelecto. ¿Afecta qué? Las emociones. ¿Y te lleva a qué? A una decisión de cambio y permanencia. ¿Qué clase de fruto? Gálatas. Gálatas 5. Aleluya. 5, 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor. Cuando una persona está verdaderamente arrepentida, muestra amor de Dios. Aló, amor de Dios, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Amor ágape, gozo. El amor ágape habla de ese amor, óigame bien, que lucha hasta el final y que es justo. Y ese amor incondicional, pero que es justo. Que cuando tiene que disciplinar, disciplina. ¿Aló? ¿Estoy yo? El gozo habla de que a pesar de las situaciones que tú andes, difíciles y contrarias, tú te deleitas en que tú ves la voluntad de Dios en esa situación.
de que tú ves que Dios está en el asunto y que Dios terminará dándote a ti la victoria y la bendición. Aleluya. Tú vives gozoso, no por las complicaciones que tú estás sufriendo, sino por lo que tú estás viendo que Dios está haciendo. Por eso yo digo que cuando nosotros permanecemos en el Señor, aleluya, nosotros no vemos la nube negra, sino vemos la gloria de Dios que viene detrás de la nube negra. Aleluya. Dice, paz, mis pasos dejo, mis pasos doy, mis pasos dejo. Yo no la doy como el mundo la da. Óigame bien, tranquilidad total. Tú tienes paz y gozo, a pesar de los tornados que han venido en tu vida, a pesar de las situaciones. Por eso es que cuando nosotros permanecemos en un verdadero arrepentimiento, nosotros crecemos, aleluya, nos desarrollamos y producimos lo que Dios quiere que produzcamos. Por eso viene por medio del arrepentimiento. El arrepentimiento donde nosotros abandonamos el pecado y nos entregamos a Dios. Paz, paciencia te lleva a soportar tranquilamente, pacientemente. El hombre que tiene esta virtud de la paciencia, este fruto, esta manifestación del fruto del Espíritu Santo, es una de las personas que recibe las bendiciones de Dios. Benignidad, ser bueno. Bondad y benignidad son casi hermanitos. Fe, total confianza. Mansedumbre, hermanos. Pero no quiere decir que van a venir a abusar de ti. No, la gente no entiende eso. Ser manso es que tú sabes también lidiar y soportar, pero sabes lidiar. Templanza, un autocontrol. Una de las cosas que el Espíritu Santo te enseña es autocontrolarte a ti mismo. Actuar cuando debes actuar. Y yo sé que todos tenemos lucha. Aleluya. Contra tales cosas no hay que ley. Entonces, si nosotros permanecemos en el camino del Señor, vamos a ir creciendo en el fruto del Espíritu Santo. Óigame bien, los dones el Señor te lo da así. Los dones el Señor te lo da así. El fruto viene por la circunstancia que tú atraveses, que está atravesando. El Señor te va mordiendo, te va torneando, te va formando conforme a la voluntad de su Hijo Jesucristo, por medio de la obediencia a la palabra y la guianza del Espíritu Santo, por medio de ella misma. ¿Qué? La palabra, si permanecemos en un verdadero arrepentimiento. Ahora, ¿quiénes tienen que arrepentirse? Bueno, muy sencillo, uno ha hecho. Hechos 17. Y 31. ¿Quiénes tienen que arrepentirse? Hechos 17, versículos 30 y 31. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda, oiga, un mandamiento, un deber, a todos los hombres, en todo lugar, que se arrepientan. Dice a todos los hombres. Está hablando de toda la humanidad. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos, Jesucristo. Dios manda a los chinos que se arrepientan. Dios manda a los africanos que se arrepientan. Dios manda a los norteamericanos que se arrepientan. Dios manda a los rusos que se arrepientan. Dios manda a los europeos que se arrepientan. Dios manda a los latinoamericanos que se arrepientan. Dios manda que toda la humanidad se arrepientan y reciban a Cristo como Señor y Salvador de su vida, porque Cristo dijo, Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Es para toda la humanidad. Pero hay que permanecer en un verdadero arrepentimiento.
Y entre los creyentes, cuando una persona está verdaderamente arrepentida, tiene que dar fruto. Por eso es que tenemos que permanecer. Oigan lo que dice, aleluya, Romanos 2. Mire qué lindo, mire qué lindo Romano lo dice. Mire qué lindo, 2:4. A su nombre. Gloria a Dios. 2:4 dice: o menospreciáis las riquezas de su benignidad y paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad, su buena voluntad, te guía al arrepentimiento. Oye, te guía al arrepentimiento. Lo voy a leer de nuevo. Oiga, o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Entonces, vuelvo y repito, para los creyentes, nosotros, el arrepentimiento consiste en permanecer conociendo nuestra condición ante Dios y luchando para no pecar. Y si cometemos un pecado, se lo leo aquí en 1 de Juan. Es lo que dice. 1 de Juan capítulo 2. 1 y 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Tiene que haber un arrepentimiento genuino en nosotros. Tiene que haber una permanencia. ¿Y cómo se va a ver? Por el fruto. Jesucristo dijo, por su fruto lo voy a conocer. Lo conocerás. Por su fruto nosotros lo vamos a conocer. Por su fruto usted me va a conocer. Por mi fruto usted me va a conocer. ¿Por qué? Porque está en el carácter de la persona. El fruto va con el carácter. Desarrolla, el Espíritu Santo desarrolla el carácter de Cristo en nosotros por medio del fruto de Él. Y ahí es que viene el problema más grande de los cristianos. Crecer conforme al carácter de Dios. Porque se necesita, vuelvo y repito, yo creo que usted vaya conmigo a Lucas 3, vamos a ver. Lucas 14, 33. Oiga lo que dice aquí. Pasa rápido. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Esa renuncia está diciendo que Cristo tiene que ser el centro de nuestras vidas. Por eso el arrepentimiento habla de un abandono total al pecado y de reconocer nuestra condición ante Dios y luchar en contra del pecado y sujetarnos a la voluntad de Dios. Aleluya. Por eso dije bien claro, es el abandono de nuestra forma de vivir, de nuestra forma de ser. Nosotros hemos nacido en un mundo esclavizado por el pecado y venimos siendo formados por el pecado y enseñados por el pecado y crecemos en el pecado y aprendemos del pecado y nos desarrollamos en el pecado. Entonces cuando nosotros venimos a Cristo, aleluya, por medio del arrepentimiento, hay un forcejeo interno en nosotros porque nuestra alma está viciada en el pecado para soltar eso. Por eso necesitamos, aleluya, sujetarnos, abandonar toda nuestra voluntad en sus manos por medio de la obediencia a su palabra para que Él haga lo que Él quiere hacer. Por eso Él dice, yo soy el alfarero, vosotros el barro sois. Y Él nos torneja conforme a su imagen, porque ese es el propósito. Entonces el arrepentimiento conlleva un cambio interno en mí, un cambio interno en usted, un cambio interno en toda la humanidad, que se aparta de su pecado y permanece en la voluntad de Dios. Entonces se va a manifestar ¿qué? El fruto.
Se tiene que ver fruto. Y ahí es que viene el roce. Y ahí es que viene la lucha. Pero usted dirá, hermanos, pero porque la gente tiene una perspectiva muy simplista y equivocada. Jesucristo es la norma de nosotros para vivir el ejemplo. Pero Jesucristo se airó. ¿Usted entiende de lo que estoy hablando? Airás pero no pecáis. Ahí viene templanza. Que tú sabes cómo manejarte en las situaciones difíciles. Que tú sabes cómo comportar. Mucha gente ve algunas acciones como que parecen violentas, pero no son violentas, son justas. Dios es amor y Dios envió un diluvio. Pero porque para frenar una locura que se le metió al hombre, que su corazón era solamente de continuo el mal, estaban poseídos por la maldad total. Entonces, ¿qué pasa? Que Dios tiene que tratar con nosotros a través de su palabra y su Espíritu Santo y llamarnos a un cambio. Ahora está en nuestra parte nosotros recibir o aceptar, sujetarnos a ese cambio. Y dice que sin un verdadero arrepentimiento, volvamos a Lucas otra vez, todos pereceremos de igual manera, dice 13. Aleluya, qué tristeza, pero no les sigo amando. Amén. Tiene que haber un cambio en nosotros. Una persona que es cristiana no puede seguir siendo la misma. Tiene que haber un cambio interno. Versículo 3. Os digo, no antes, si no os arrepentir, todos pereceréis igualmente. Ahí lo dice. 13:3. Todos pereceréis igualmente, dice. Todos. No dice uno, dice todos. Está hablando de toda la humanidad, Versículo 5. Os digo, no antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. ¿Qué le dijo Pedro a la multitud en el día de Pentecostés que fueron tocados? Capítulo 2, versículo 47 y 48. Perdón, capítulo versículo 37 y 38. ¿Qué dice? Dice, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Quiere decir que, óigame bien, que cuando nosotros permanecemos en el arrepentimiento, permanecemos en ese perdón de Dios y tenemos acceso al don del Espíritu Santo. Por eso Pedro le dijo, arrepentidos y bautícense. Pero dice arrepiéntase. Tiene que haber cambio en nosotros. Hechos. Capítulo 2, versículos 37 y 38. Dice así, de Hechos. Al oír esto se compungieron de corazón. Y dijo Pedro a los otros apóstoles y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Oiga, tiene que haber un cambio interno en nuestras emociones, en nuestro intelecto, en nuestra voluntad y permanecer en ese cambio para que podamos dar fruto. Esa es la importancia de un arrepentimiento genuino. Aquí no se trata simplemente de teoría, se trata de hacer. El hijo pródigo volvió en sí. Se concientizó, estaba consciente de su condición. ¿Y qué hizo? Tomó una decisión y fue ante Dios. ¿Qué dijo? Ante el Padre. ¿Qué dijo? He pecado contra ti y contra el cielo. Contra el cielo y contra ti, Padre. No soy digno de ser llamado tu hijo. Y el Padre lo recibió. Él se arrepintió. ¿Qué hizo David? Oiga lo que hizo David, capítulo 51. David, 51.
Salmo 51. ¿Qué hizo David? Oigan lo que hizo David. Se lo voy a leer entero para que usted vea qué lindo. Después que tuvo el problema con la mujer de Urías y fue procesado por Dios, dice lo siguiente: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones. Y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Oiga esto, el 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti, y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidio, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia, Señor, abre mis labios. Y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Eso hace un verdadero arrepentimiento. Nos da un espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Un espíritu quebrantado y un corazón contrito y humillado ante su presencia. Eso no da Dios. Haz bien con tu benevolencia, Sión. Edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto o ofrenda del todo quemada. Entonces ofreceré becerros sobre tu altar. Un espíritu quebrantado y un corazón contrito y humillado. Eso hace un verdadero arrepentimiento en nosotros. Desde adentro hacia afuera. Las religiones trabajan desde afuera hacia adentro. Dios no trabaja así. Porque Dios toca lo más profundo del ser humano. Allá en lo más interno. Por eso digo que el Espíritu Santo coge la espada, la palabra, y le penetra a lo más profundo del espíritu, a lo más profundo del alma, a lo más profundo de lo tuéstano del ser. Allí el Espíritu Santo, por medio de la palabra, sacude al hombre y lo toma en una decisión, lo lleva a tomar una decisión. Pero hay que permanecer en esa decisión. Por eso veo muchos cristianos mediocres, muchos cristianos que tienen años en el evangelio y no dan fruto. Pregúntate por qué. ¿Qué es lo que está pasando? Yo sé que tenemos luchas y pruebas, pero tenemos siempre que permanecer luchando hasta el final. Y veremos la gloria de Dios. Por eso Jesús dijo: el que perseverar hasta el fin, ese será salvo. Y si permanecemos en un verdadero arrepentimiento, daremos frutos. Daremos fruto, aleluya. Daremos el verdadero fruto del Espíritu Santo. Pero aquí viene un punto muy importante, que es la obediencia a la palabra de Dios. Y a través de la obediencia dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Entonces daremos fruto. Tiene que haber un arrepentimiento y permanecer nosotros permanecer en ese verdadero arrepentimiento. Por eso Jesús dijo: de cierto, seguro, amén, amén le digo, que si no os arrepentís, todos pereceréis de igual manera. Todos perecerán de igual manera, todos. Está hablando a todo el mundo. A los cristianos, a los no cristianos, a los religiosos, no religiosos, a los blancos, a los negros, a los chinos, a todo el mundo. A todos. Si no se arrepienten, por eso el Padre dijo: he aquí mi hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. ¿Y quién es ese? Jesús de Nazaret, el Hijo del Dios viviente, Dios hecho carne, Emmanuel con nosotros. Dios con nosotros. Gloria a Dios. Gloria a Dios.
Entonces, un verdadero arrepentimiento nos ayudará a nosotros a tener una vida productiva en el Señor para su gloria. Pero hay que permanecer en ese cambio emocional, intelectual y volutivo de la voluntad. Accionar. Que Dios te bendiga. Amén. Espero en Dios que a través de este mensaje usted y yo reflexionemos acerca de permanecer en un verdadero arrepentimiento. Que no simplemente sea de palabra, sino de hechos. El pecado es la incapacidad de poder vivir conforme a la voluntad de Dios. Pero a través del arrepentimiento, nosotros adoptamos las normas y la forma de Dios en obediencia a su palabra, en compañerismo con Él, y así por medio de esa línea del arrepentimiento, obediencia a su palabra y permaneciendo en ese cambio, permanecemos en su voluntad para su gloria y para su alabanza. Hermanas y hermanos, Dios le bendiga. Padre, en el nombre de Jesús,